Hola amigos de Instituto Matemático. Estamos aquí en el tercer video de PSU, en donde en esta ocasión en particular escogí un ejercicio de geometría, pues yo sé que esa es una de las áreas que más complica a los estudiantes. Bueno, vamos al ejercicio entonces. Este ejercicio es bien interesante, muchas veces causa confusión, pero la verdad es que con básico conocimiento de geometría es muy sencillo de resolver. Leamos primero el problema. En la figura 1, que es la que tenemos acá, L1 y L2 son paralelas. Son rectas paralelas. Entonces, la razón entre el área del paralelogramo ABCD y la suma de las áreas de los triángulos ABF y ABG es, bueno, tenemos acá las alternativas y lo que nos preguntan es cuál es la razón entre la suma de estos triángulos. Los voy a colorear un poco para que los vean, de la suma de este triángulo con este otro triángulo, la suma de ellos. Entonces me piden primero la razón del paralelogramo grande, ABCD, y entre el paralelogramo y la suma de los dos triángulos. Entonces para ello, primero tenemos que entender qué relación existe entre estos triángulos y el paralelogramo. Un dato importante es que en la PSU cualquier dato que nos entreguen es relevante, lo tenemos que usar. Siempre en la matemática ocurre eso, cuando nos entregan datos es por algo. Si nos queda un dato sobrando, por lo general es porque algo nos faltó considerar. Y en este caso, las rectas L1 y L2 paralelas son muy importantes. Y les voy a explicar por qué. En la siguiente diapositiva puse el ejercicio solo. Y lo que le quiero mostrar es lo siguiente. Voy a dibujar lo más bonito posible un paralelogramo. ¿Qué quiere decir paralelogramo? Que sus pares de lados son paralelos. No son paralelos, bueno, casi. Pero bueno, la idea es que sea un paralelogramo, ¿se entiende? Entonces, yo puedo calcular un área de este paralelogramo, ¿cierto? ¿Cómo se calcula? No es la pregunta del problema. Lo que nos interesa saber es que si definimos esta área como A, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo ahora tomo estos vértices de acá abajo, que se llaman A y B, y construyo un triángulo cualquiera desde A hasta el otro extremo del paralelogramo y de vuelta a B? ¿Qué es lo que ocurre acá? Bueno, lo que va a ocurrir es que yo voy a calcular esta área. ¿De qué manera? Como se calcula el área de cualquier triángulo. El área de un triángulo se calcula como la base por la altura dividida en 2. Por lo tanto, lo que voy a estar calculando acá es la base AB por esta altura, que le vamos a llamar H, dividido en 2. Que a ese valor le podríamos poner, por ejemplo, I. Un área I cualquiera. Si ustedes se fijan, y ahora yo en el mismo paralelogramo que dibujo acá al lado, hago otro triángulo hacia otra dirección, siempre partiendo de A y llegando a B, tomando los extremos de la base del paralelogramo y llegando a cualquier punto del otro lado del paralelogramo, nuevamente la base sigue siendo el segmento AB y la altura, acá la altura, sigue siendo H. Entonces no importa hasta qué punto del otro lado yo llegue, ¿sí? Siempre yo voy a estar haciendo un triángulo que tiene la misma base y la misma altura. Ya sea si ese triángulo lo armo por dentro o como en el caso de acá arriba, el triángulo A, B, F está armado por fuera. Si se fijan, la base sigue siendo AB y la altura que yo dejo caer acá del triángulo sigue siendo H. Por lo tanto, esa área es exactamente igual a cualquiera de las otras áreas. Y es exactamente igual al área de ABG, porque aquí también tengo la altura, que también es H, y esa altura va a seguir siendo el mismo valor. Por lo tanto, la altura
del primer triángulo va a ser Y, como la definimos acá, y la del segundo también va a ser Y. Por lo tanto, la suma del área de los dos triángulos va a ser 2Y. Pero ahora lo que nos interesa es saber, ¿y cuál es el área del paralelogramo? Bueno, el área del paralelogramo, una manera, como un truco que tengo yo para calcular, tomo aquí el paralelogramo. Entonces aquí yo digo, bueno, yo no sé calcular el área de un paralelogramo, pero sí sé calcular el área de un rectángulo. Base por altura, listo. Entonces yo vengo y digo, bueno, como estos lados son paralelos, voy a cortar este pedacito de acá, pum, lo saco, y ese pedacito lo pongo acá. ¿Qué figura me queda? Maravillosamente me queda un rectángulo. Finalmente me queda un rectángulo. Entonces, este rectángulo, ¿qué características tiene? Aquí está B, ¿cierto? Entonces, la base sigue siendo la misma y la altura sigue siendo la misma. Por lo tanto, el área de este rectángulo, que es base por altura, sigue siendo exactamente la misma que del paralelogramo. Por lo tanto, en este caso, en particular, es simplemente base por altura. Por lo tanto, el área del paralelogramo simplemente es base por altura y eso es igual a 2 veces I. Porque no tengo que dividir por 2 para que me dé el valor I, sino que simplemente es 2I. Y ahora, ¿cuál es la razón entre 2I y 2I? Eso es exactamente lo mismo que 1 es a 1. Volvamos a mirar ahora el ejercicio y las alternativas. Yo miro acá, entonces me dice cuál es la razón entre el área del paralelogramo ABCD, que calculé que su área era 2I, y la suma de las áreas de los triángulos de adentro, que eran I más I, 2I. Recuerden que el orden, cuando hacen una razón, tiene que ser exactamente como dicen acá. La razón entre lo primero, que es el área del paralelogramo, acá va primera, dividido por la suma de las áreas de los triángulos, que era I más I, 2I. Por lo tanto, es 1 es a 1. Y luego procedemos a marcar la alternativa. Entonces, recuerden que no se les olvide. ¿Cómo calculamos el área de un paralelogramo? Base por altura. ¿Cómo calculamos el área de cualquier triángulo que comienza en la base, que tiene de base la misma base que el paralelogramo y llega a cualquier punto del otro lado del paralelogramo? Base por altura dividido en 2. O sea, exactamente si yo lo dibujo acá y tengo un paralelogramo y dibujo cualquier triángulo desde su base hacia cualquier punto del otro lado del paralelogramo, su área es exactamente la mitad. ¿Por qué tomé tantos pasos y por qué me di tantas vueltas con todo esto para mostrarle? Porque yo quiero que ustedes entiendan. Quiero que sean seres pensantes, no máquinas. Que entiendan cada uno de los pasos. ¿Por qué el área del paralelogramo es base por altura? Claro, base por altura. O por qué el área del triángulo interior que se sostiene en la base del paralelogramo es base por altura dividido en 2, sin importar a qué parte del otro lado llegue. Que entiendan. Así que con esto ya van a ser capaces de resolver muchos problemas en donde les dan paralelogramos, ya sean cuadrados, rectángulos, y les dibujan triángulos desde su base, sea cualquiera, inclusive de un cuadrado. Por ejemplo, si este fuese un cuadrado, no me queda cuadrado, pero un cuadrado, entonces parto de un vértice, llego a cualquier parte del otro lado y vuelvo. El área de este triángulo en comparación al área del cuadrado es la mitad. Siempre es la mitad porque la base y la altura es exactamente la misma, pero en el triángulo, en este caso, hay que dividirla por 2 y eso es lo que nos da que la razón es una la mitad de la otra. Pero en este ejercicio, como nos pedían la suma de dos triángulos, bueno, tengo la mitad y la mitad, por lo tanto tengo la figura completa y la razón correcta era 1 es a 1. Espero que este ejercicio les haya ayudado desde el área de geometría. Recuerden visitar institutomatemático.cl en la parte de blog. Yo siempre ahí estoy subiendo material. Voy a empezar a subir
consejos para la PSU, tips de cómo pensar como un matemático, que es lo que ustedes tienen que lograr para que la matemática se haga más amigable, más sencilla. Y bueno, recuerden seguirnos en las redes sociales, si este video les gustó, si no les gusta algo también coméntenlo. La idea es poder ir mejorando y en la medida que pase el tiempo hacer videos que realmente satisfagan lo que ustedes necesitan para poder ser mejores estudiantes. Recordemos que la educación es la base de una sociedad desarrollada y como personas en Chile y en Latinoamérica queremos realmente ser desarrollados y tener un mejor vivir, y el camino es gente más educada para que no solamente algunos pocos puedan tener el conocimiento de cómo funcionan las cosas. Un saludo muy grande y nos vemos en el próximo video.